En este tiempo extraño e impredecible para la mayoría, humildemente vengo a ofrecer una pequeña contribución para mejorar tu vida en aquellos días que vendrán, sin alarmismos, pero con mente clara. Desde hace más o menos 2 meses han llegado a este canal cientos de personas que descubrieron, gracias a lo que estamos atravesando a escala planetaria, la necesidad de estar mejor preparados para la próxima vez, porque habrá una próxima vez. A los nuevos, sean bienvenidos. A los que siguen cada publicación desde hace tiempo, gracias por estar ahí. Cada vez que escribo un nuevo capítulo del libro que estará pronto en tus manos, trato de imaginar en qué situación leerás esas páginas en los días que vienen. Esta es una de las preguntas que más se repiten este último tiempo. A la hora de almacenar, ¿es necesario desechar los envases de nylon en los que vienen los alimentos como lo son las pastas, lentejas, arroz y otros, en recipientes cerrados herméticamente? Y esto se debe a que la mayoría no sabe que muchas veces, al comprar esos granos, ya traen gorgojos. En pocas palabras, sin saberlo, estás llevando la ruina a la despensa de tu casa. Si creías que la agricultura se desarrolla en un ambiente limpio y esterilizado como el que se usaría para crear un microchip, te estás engañando. La agricultura se desarrolla en el campo de los insectos. A veces los insectos son indeseables para las cosechas, por ejemplo cuando provocan alguna enfermedad a las plantas, pero la mayoría de las veces son inofensivos. No obstante, para mantenerlos a raya, los agricultores usan diferentes tipos de pesticidas y de veneno. El problema es que si usamos demasiado pesticida, matamos todos los insectos, pero el alimento deja de ser apto para consumo humano. Por lo tanto, la FDA, como sus homólogos en otros países, prefieren limitar el uso de pesticidas en los cultivos a cambio de admitir una cantidad mínima de insectos en los alimentos para ser comercializados. Quizás recuerden a estos recipientes que usé en el video 66 hace cerca de un año, cuando decía cómo almacenar alimento mediante la técnica de extracción de aire. Esto era precisamente para que los gorgojos y demás insectos no tengan acceso al alimento destruyéndolo. Ahora veremos qué pasa cuando los gorgojos sí tienen acceso al alimento y cómo lo echan a perder. Son insectos muy pequeños, de 3 a 5 milímetros de longitud, alargados, cilíndricos, duros y de color pardo oscuro. La cabeza se prolonga hacia adelante con un pico en el extremo en el cual se encuentran las piezas bucales. Los daños en los alimentos son causados sobre todo por las larvas, aunque también los insectos adultos tienen gran participación en destruir la despensa casera. Los gorgojos atacan a todos los cereales en general: trigo, centeno, cebada, maíz, arroz y a veces a la avena. No escapan de su ataque otros granos como el mijo y el sorgo. Se los suele encontrar viviendo muy cómodo en la harina, en las pastas secas y otros alimentos que compras en paquetes en los supermercados. De ahí la importancia de almacenar en otros recipientes desechando los envases originales. También atacan legumbres, nueces y castañas. Es de observarse que aunque los gorgojos pueden alimentarse de otras sustancias, solo se reproducen entre los granos de los cereales, pero no en las harinas y el salvado, en donde pueden vivir pero no reproducirse. Las hembras de estos insectos no ponen sus huevos más que en aquellas sustancias que ofrezcan una consistencia notable. La infestación se produce cuando la hembra abre con sus piezas bucales un pequeño agujero en el grano que alcanza en profundidad la longitud de su pico. Esta operación dura por término medio de 1 a 2 horas. De preferencia elige para ello la parte más tierna del grano, que está ubicada en el surco y cerca del germen, donde la penetración de su pico es más fácil. El huevo es depositado en el fondo de ese agujero y no coloca más de 1 por grano. Claro, esto es si se trata de trigo, arroz, cebada o centeno, pero puede poner 1, 2, incluso hasta 3 si se trata de un grano de maíz. Al mismo tiempo que pone un huevo, la hembra produce un líquido mucilaginoso que se endurece en contacto con el aire y que cimienta el huevo. A la vez, tapa el agujero abierto para su alojamiento. Y así la larva, cuando sale del huevo, comienza rápidamente a roer el interior del grano, abriendo poco a poco una cavidad de 3 milímetros de longitud por 2 milímetros de ancho. Basta una sola larva para vaciar completamente un grano. Cuando la larva alcanza su desarrollo completo, pasa por un estado de inmovilidad en el interior del grano. A este estado se le conoce como pupa, y este, una vez formado, no sale enseguida al exterior. Espera que se endurezca su exoesqueleto. Entonces es ahí cuando perfora la débil película de grano que la separa del exterior y sale. Es por
por esto que si almacenas los alimentos directamente como vienen del supermercado, no durarán mucho. Estos insectos rompen muy fácilmente el plástico, por eso la necesidad de emplear otros recipientes que cierren herméticamente. Si aceptas un consejo, no dudes en hacer este trabajo. Sé que es un tanto engorroso colocar toda la pasta, el arroz o lo que hayas comprado para almacenar en botellas PET o en baldes de plástico, pero en estas cosas debes apostar a lo seguro, ya que lo que te juegas es mucho. Amigos, cada día al leer los comentarios me encuentro con que me piden que haga videos sobre diferentes temas y resulta que en la mayoría de los casos esos videos ya están hechos. Por ejemplo, en este último tiempo decenas de personas pidieron saber cómo almacenar harina, por eso revisen el canal. La harina es vital. Tenerla significa el pan sobre la mesa, con lo que eso representa. Si vas a almacenar en tu despensa casera o a comenzar una, te recomiendo que guardes en porciones, o si lo prefieres, fraccionada en baldes como estos, los cuales son usados. Pagué muy poco por ellos a una señora dedicada a la repostería. Son herméticos y el plástico es de grado alimenticio, porque no debes usar cualquier plástico para almacenar, ya que es peligroso. En este video arrojo luz a este tema. Estoy seguro que si vas a la heladería o panadería te regalarán baldes como estos. No te aburriré hablando de cómo se determina la calidad de la harina, que tiene que ver con la fuerza, elasticidad, la resistencia y absorción del agua. Nunca verás esos datos en los paquetes. Eso, si lo deseas, será para otro video. Pero sí es necesario saber sobre los ceros que califican el tipo de harina. Habrás visto en los paquetes de harina alguna vez de 1 a 4 ceros. Mientras menos ceros tenga la harina, mucho mejor. Hablamos de harina para almacenar. Esta, por ejemplo, que es de 3 ceros, es la ideal para hacer pan, pizzas y toda aquella masa que necesite levadura. No es tan refinada como la de 4 ceros, pero se aprovecha mucho mejor las diferentes partes del grano. No conseguí de 1 o 2 ceros, sino era la que compraba, que insisto, es menos refinada pero más nutritiva. En cambio, la harina de 4 ceros es mucho más tratada y blanca, pero tiene muy poco gluten y no retiene el gas. O sea, si haces pan con esa harina perderá su forma, pero es apta para masas de hojaldre y algunas tortas. Una ventaja que tiene la harina refinada es que en el proceso se le elimina el germen y el salvado de trigo antes de la trituración, lo que da como resultado harinas que no tienen mucho aceite y por lo tanto tendrán una vida útil más larga. Tu nariz será el mejor detector. Si la harina huele a goma quemada o agria, es que se echó a perder. Por eso cuando abras una bolsa o paquete de harina nuevo, huélelo para acostumbrarte al aroma de la harina fresca. La harina leudante es aquella harina que contiene polvo para hornear y sal, o sea, es un preparado un tanto alejado de la idea de harina básica y casi en estado bruto, como lo sería, por ejemplo, la harina de 1 o 2 ceros. Los que siguen el canal desde hace tiempo recordarán algunos de estos videos donde enseño algunas técnicas para envasar al vacío. Una de esas técnicas es usando fuego, otra es empleando cera caliente. Pero para almacenar harina no se les ocurra usar fuego porque verán la luz al final del túnel antes de tiempo, ya que es explosiva. Y lo explicaré en un par de minutos. Aquí empleo hojas aromáticas comestibles que repelen insectos como el laurel, el romero, lavanda, ruda y tantas otras. La idea es colocar unas hojas en el fondo del recipiente, al medio a medida que se llena de harina y antes de tapar. Esta técnica siempre me...